Hoy es un día maravilloso una vez más para escuchar la palabra del Señor. Amén. Sabe que dice la palabra que en una ocasión había un grupo de personas que seguían a Jesús y Jesús, las enseñanzas que daba eran un poco fuertes. Y sus discípulos se acercan a él y le dicen: Maestro, la multitud se va. Y Jesús le respondió: ¿y ustedes quieren irse? ¿Ustedes quieren irse? Es una pregunta un poco chocante, pero a mí me impacta lo que responden los discípulos, porque ellos dicen: ¿y a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y yo no sé usted, pero cuando yo leo las escrituras y hay palabras que me dan un golpe, porque como dijo el profeta Ezequiel, aunque a mi paladar son dulces, ¿verdad?, pueden ser un poco amargas después cuando van bajando. Yo sé que el Señor tiene palabras de vida eterna para mi vida y que siempre quiere lo mejor, amén. Pero eso no es para que se asuste, es para que entremos en contexto con la importancia de la palabra de Dios y sus enseñanzas. Y esta mañana quiero compartir una palabra que desde hace unos días el Señor había puesto en mi corazón fuertemente, sobre algo que ha estado sucediendo en los últimos tiempos en la iglesia de Cristo. No estoy hablando de tiempo de cosecha, estoy hablando de la iglesia de Cristo, del mundo en general, de todos los que proclaman su nombre. Amén. Quiero compartir una palabra que se encuentra en Mateo, capítulo 5, del verso 11 en adelante. Si pueden ir conmigo. El libro de Mateo, capítulo 5, verso 11. ¿Están ahí? Si pueden ponerse de pie para compartir la palabra. Leemos en el nombre de Jesús. Dice el verso 11 en adelante: bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya no sirve para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero, e ilumina a todos los que están en la casa. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas intenciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Amén. Puede tomar asiento. Así brille la luz de todos nosotros, para que cuando los hombres vean nuestras buenas acciones, ¿qué dice? Glorifiquen al Padre. Y esta palabra realmente, cuando usted lee el título del verso del capítulo 5 de Mateo, usted se dará cuenta que este es el sermón de las bienaventuranzas. Jesús comienza diciendo: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que padecen por causa de la justicia. Y empieza a mencionar un sinnúmero de cosas que realmente nos hacen dichosos, bienaventurados delante de Él. Pero algo que me impacta es que, a pesar de que esta es una de las primeras enseñanzas del Maestro, Él se toma la molestia de enseñar a sus discípulos y a todos los que lo están escuchando, y les dice: ustedes son la sal de la tierra. Y si la sal se volviera insípida, ¿de qué vale? Y esto llamaba mucho mi atención, porque realmente el Señor está mostrando una identidad que nosotros tenemos. Cuando nosotros venimos al pueblo de Dios, que Él nos llama, nos hace sus discípulos, dice la palabra que desde el momento en que nosotros les recibimos, somos hechos sus hijos. Y así como hijos, Él nos da una identidad, ¿verdad? Nos pone su apellido. Cuando
usted adopta a alguien, usted le da el apellido. El Señor nos pone su apellido, nos da su identidad. Y como parte de nuestra identidad nos dice, la tarea que tienen como mis hijos, como mis siervos, es entender que son la sal de la tierra. Pero la sal tiene un objetivo, que es poder dar un buen gusto a los alimentos. Y el Señor dice, pero ¿de qué vale si la sal se volviera insípida? Trayendo una reflexión a nuestra vida. Porque si usted se fija, lo que hace que nosotros nos demos cuenta que una sal es insípida no es su apariencia, es su sabor. Porque usted puede verse muy bien y puede aparentar ser sal, y usted lo miran y dice, es sal, porque tiene la apariencia, tiene la forma, tiene el carácter relativamente. Pero desde que vamos al resultado en sí, que es el sabor, su función, nos damos cuenta que no está cumpliendo con el objetivo que se le dio, que es salar. Y el Señor dice, ¿de qué vale si la sal se vuelve insípida? ¿Cómo volverá a ser salada? ¿Acaso puede volver a su esencia original? Él dice, no sirve de nada, dice el maestro. Lo único que sirve es para botarla y que los hombres la pisen. Pero no solamente se queda ahí, sino que Él viene y pone otro ejemplo. Y dice, ustedes son la luz del mundo. Porque una ciudad sentada sobre un monte no hay forma de esconderla, dice el Señor. No hay forma si usted está situada en un monte. Y Él dice, nadie enciende una luz, una lámpara para ponerla debajo de la mesa, del almud. Nadie, sino que la ponen para que la luz sea resaltada. Y ahí es cuando el Señor traía a mi corazón una meditación de lo que está sucediendo hoy en el mundo, mis hermanos. Y por eso quise poner un título. Yo no soy de los que ponen títulos, pero hoy vamos a predicar bajo el tema, el evangelio teórico. Porque es triste realmente ver cómo en los últimos tiempos, en los últimos años, el evangelio predicado por Jesús se ha vuelto teoría, pura teoría. Y usted ve el mundo y hay muchos creyentes, pero pocos practicantes. Hay muchas personas que son sal aparentemente, pero son insípidas porque no están haciendo la labor que le corresponde, que es condimentar, salar, ¿verdad? Y el Señor traía esto fuertemente a mi corazón porque la iglesia necesita retomar su identidad. Nosotros no fuimos llamados para venir domingo tras domingo, sentarnos y parecer cristianos. Nosotros fuimos llamados a pertenecer a un reino para transformar vidas. Nosotros fuimos llamados a anunciar las verdades de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. No es para que nosotros siempre nos acostumbremos a venir y a recibir. Usted y yo fuimos llamados a dar, porque para eso el Señor encendió la luz en nuestras vidas. Amén. Pero una de las cosas que yo meditaba es qué es lo que provoca que la sal se vuelva insípida, o qué es lo que provoca que la iglesia pierda identidad. Y hay varios ejemplos que llegan a mi corazón. Uno de ellos está en el libro de Ezequiel, cuando habla del valle de los huesos secos. Y es uno de mis capítulos favoritos porque muestra la obra que hace Dios en nuestra vida. Y dice que el profeta está parado y el Señor le dice, ¿qué ves delante de ti? Y él dice, veo un valle de huesos secos. Y él le dice, ¿vivirán estos huesos? Señor, solo tú lo sabes. Y después que el Señor le dice, da la orden y dile que vivan, y él da la orden ejecutando el mandato del Señor, y dice que empiezan los huesos a unirse y los tejidos empiezan a crecer. Después que está formado el cuerpo, hay algo, es que tienen el cuerpo pero no hay vida, todavía no están vivos. Y el Señor le dice, ahora sopla aliento de vida, y entonces ellos pueden recobrar la vida. El Señor habla a la vida del profeta Ezequiel y le dice, estos huesos secos que tú ves son la casa de Israel. O sea, usted y yo, esos que fuimos adoptados por Él. Y dice, son la casa de Israel que han perdido la esperanza. Una de las cosas que hacen que el pueblo de Dios pierda su identidad es perder la esperanza. Porque tal vez a través de los años, como cantábamos hace un momento, han venido situaciones que han golpeado tu vida fuertemente, y eso ha causado en tu vida como resultado que ya tú no confíes en lo que dice el Señor. En que si alguien viene y proclama una palabra de fe a tu vida, ya tú no lo crees,
Porque tú dices, porque hace 10 años alguien profetizó a mi vida y no se cumplió. Amén. Y tal vez viene alguien y dice, oye, tengo un sentir en mi corazón, yo creo que Dios tiene un propósito contigo, que quiere cambiar tu vida, quiere hacer esto, y tú dices, no, yo no creo. Dentro de ti tú dices, no creo, porque la esperanza se fue. Y esto hace que te vuelvas insípido. Ya simplemente pareces cristiano. Vienes a la iglesia domingo tras domingo, escuchas adoraciones, pero realmente no estás cumpliendo con el objetivo, que es salar. Simplemente te has limitado a la apariencia, a un evangelio teórico, no un evangelio práctico. Y por eso el Señor es necesario que venga a nuestra vida y haga una intervención declarando vida sobre nosotros. Esta es una de las cosas que causan la pérdida de identidad. Otra causa de la pérdida de identidad, fue lo que le sucedió al rey Saúl. He mencionado muchas veces este ejemplo. Y es que la palabra dice que el profeta Samuel se le acerca al rey Saúl y le dice, aunque delante de tus ojos eras pequeño, para Dios tú eras muy grande. Oye, qué cosa. El profeta tiene que hablarle a un rey, el primer rey, y dice que era el más alto, el más prominente, que Dios estaba con él. Y le dice, delante de los ojos de Dios tú eres muy grande, pero a tus propios ojos tú eres muy pequeño. Este hombre no había entendido que Dios le había dado un gran privilegio y que lo había puesto en un lugar de poder. Y esto también causa en nuestras vidas, mis queridos hermanos, el hecho de volvernos insípidos. Cuando no entendemos dónde Dios nos puso, el menosprecio a nosotros mismos. Y aquí hay que hacer un paréntesis, porque realmente hay dos extremos. Usted puede sentirse mal hacia usted mismo y sentirse menos que todos, y también puede creerse el mejor, y el resultado es el mismo. ¿Sabe cuál es el resultado? La arrogancia. Oiga qué cosa. Los dos dan el mismo resultado, arrogancia. Porque usted puede tener en sí un concepto más alto del que debe tener de sí mismo, diciendo, no, yo soy el que más sé, a mí nadie me puede enseñar. Yo conozco esa Biblia de atrás para adelante y de adelante para atrás. Yo tenía un compañero que me dijo un día, oye, Dula, yo he leído la Biblia 5 veces. Y yo, pero tú estás en fornicación, mi hijo. Pero tú ni vas a la iglesia. Tú golpeas a tu mujer. Tú eres el hombre más mentiroso que yo he conocido. ¿Cómo que tú has leído la Biblia 5 veces? Y esto es arrogancia. Pero el caso de Saúl, que también es arrogancia, era que él se sentía menos. Y que él miraba y decía, el pueblo se está amotinando porque todavía no hemos hecho el sacrificio. Y aunque yo no tenga la capacidad de hacerlo, yo lo voy a hacer porque el pueblo, y se sentía menos. Él no entendía que Dios lo había puesto a él como cabeza. Oiga qué cosa. Y esto lo llevó a la perdición, porque usted, cuando no entiende su identidad, empieza a desobedecer. Cuando usted no reconoce la identidad que usted tiene, usted desobedece. ¿Y cuál es la identidad que se nos fue dada como hijos de Dios? Lo primero es que somos salvos por gracia. No hemos hecho nada para ganarlo. Lo segundo, no se encendió la luz simplemente para que estemos ahí iluminando y digan qué vela más bonita. No, usted tiene que iluminar la vida de los demás. Lo tercero, usted es sal para que no simplemente aparente ser sal y sea blanquita y bien bonita. No, usted necesita condimentar. Esto es necesario que la iglesia vuelva a reconocerlo, porque si nosotros no reconocemos esto, mis queridos hermanos, vamos a caer en lo que Pablo llama el pecado deliberado. ¿Cuántos han leído esto? Hay una palabra que dice advertencia contra el pecado deliberado. Y cuando usted empieza a leer esto, después que te dice lo que trae como consecuencia el pecado deliberado, te dice: no perdamos pues nuestra confianza, que tiene grande galardón. Porque el objetivo o el resultado que Dios quiere traer a nuestra vida es que, entendiendo nuestro propósito, entendiendo quiénes somos delante de Él, para qué nos ha llamado, nosotros podamos permanecer en una confianza de que somos sus hijos, y de que como somos sus hijos, somos su iglesia, tenemos que hacer la función de la iglesia.
No somos un club social. Somos el hospital del mundo, como dicen por ahí, ¿verdad? Somos los llamados a llevar las buenas nuevas de salvación. Somos los llamados a orar por los enfermos y que ellos sanen. Somos los llamados a libertar al cautivo. La iglesia es necesario que recuerde esto, porque se le fue la guagua. Se le olvidó. Ya se nos olvidó que usted y yo somos los responsables de orar por los enfermos y que ellos sanen. Y usted me dirá, ¿cómo así? ¿El poder es de Dios? Sí, el poder es de Dios. Claro, yo soy quien lo reconozco y entiendo que es verdad. Nada podemos hacer sin Él, pero Él te dio la autoridad, iglesia. Él lo dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio, y oren por los enfermos y ellos sanarán. ¿No lo dijo Jesús? Él lo dijo. La iglesia se volvió teórica y es necesario que volvamos a ser prácticos. Yo cuando voy a la palabra me encuentro ejemplos, y quería citar esto de las bienaventuranzas, porque antes de Jesús entrar en el contexto, Él les da una enseñanza y les dice: cuando ustedes sean perseguidos por causa de mi nombre, alégrense, porque el resultado es que el cielo les pertenece. Les está motivando a entender que las dificultades y travesías de la vida, en vez de matarte, te hacen fuerte. El pueblo de Israel dice que mientras más lo oprimían, más se multiplicaba. Por eso Dios permite que a ti te opriman, porque está provocando multiplicación en ti. Y después entonces que le habla de la identidad. Y cuando yo voy al libro de los Hechos, yo me encuentro con dos hombres que dice la palabra que estaban predicando el evangelio y que fueron a buscarlos los principales de la ciudad para azotarle. Uno de ellos era Pedro. Y Pedro, cuando le dice que lo encarcelan, dice que le dan latigazos y le dicen que tiene prohibido predicar el nombre de Jesús. Hay algo que me llama mucho la atención. Es que él dice: bueno, yo no sé, yo le voy a hacer una pregunta a ver qué ustedes creen, pero porque le está hablando a los líderes de la iglesia de aquel entonces. Le dice: ¿es lícito obedecer a los hombres antes que a Dios? Oye, qué pregunta. Y ellos no tienen nada que responder, porque realmente es primero obedecer a Dios y después a los hombres. Pero algo que me llama la atención es que este Pedro es el mismo Pedro que tiempo atrás, cuando le preguntaron: ¿tú andabas con él? Él dice: yo, Pedro Alfonso, jamás. Pedro Alfonso, no, ese no. Sí, tú andabas con él, tú hablas como él y tú te ves como uno de ellos. Él parecía sal, ¿verdad que sí? ¿Y qué dice él? No, jamás. Y dice las escrituras que él empezó a hablar como ellos, oye, vulgarmente empezó. Yo me imagino lo que le salió de la boca a Pedro en ese momento. Seguro dijo un viaje de malas palabras para que creyeran que él no era cristiano. Sí, métase en el contexto, hermano. A veces nosotros nada más hay que tratar de ver lo que estaba sucediendo en el momento. Ese es el mismo Pedro quien actuó desde su cobardía negando a Jesús porque temía contra su vida. Ese mismo Pedro ahora le están dando latigazo y le dicen que si vuelve a predicar le van a dar más duro. Y él dice: yo me siento glorioso de recibir azotes por causa de él. Oye, me siento digno. Qué cambio de mentalidad tan grande. Se le fue el temor al hombre. Ahora él se siente feliz de que lo azoten por Jesús. Este es el resultado de vivir un evangelio práctico. Pedro había tenido un encuentro cara a cara con Jesús. Y dice que mientras ellos oraban, vino el Espíritu Santo con un viento recio y los llenó. Y empezaron a hablar diversas lenguas y empezaron a predicar. Pedro, que era un hombre que tenía temor, ahora se levantó y le predicó a miles. Y ahora andaba por ahí a la calle anunciando que Jesús salva, que Jesús sana. Y cuando es amenazado con muerte, él dice: no, es que yo prefiero obedecer a Dios antes que los hombres. Y yo me siento digno ahora que me den palo por Jesús. Eso me dignifica. Pero eso no se queda ahí, hermanos. Dice las escrituras que como él es un masoquista bueno, él siguió predicando y lo agarraron preso de nuevo. Y esta vez no lo querían soltar. Esta vez dice que lo mandaron a matar. Oiga qué cosa. La amenaza fue verdadera. Y dice que lo mandaron a matar y estaba Pedro encarcelado. Lo agarraron con Jacobo, hermano de Juan. Lamentablemente Jacobo sí falleció.
Pero Pedro, cuando estaba en la cárcel y dieron la orden de que lo asesinaran en la mañana, oiga esto, dice que la iglesia estaba orando con rogativa ferviente delante de Dios. ¿Quiénes estaban orando? Ay, la iglesia, usted y yo. Ellos estaban orando fervientemente para que Dios tuviera misericordia de Pedro y lo sacara de allí. Y dice que a medianoche se le apareció un ángel a Pedro. Le dice: ponte de pie y vámonos que te van a... Y Pedro pensaba que era una visión y estaba en su mente, él estaba soñando, pero no estaba soñando nada. Y dice que el ángel le abrió las puertas y lo sacó de la cárcel. Y a mí lo que me impacta, iglesia, es que él fue directamente a la casa donde estaban orando los hermanos. Y cuando él toca la puerta y están los hermanos ahí: Padre, en el nombre de Jesús, libera a Pedro. Métase en contexto. Sí, métase. Ellos están orando y está Pedro ahí. Y sale uno y dice: aquí está Pedro. Y dice: no, ese no es Pedro. Oiga, hermano, qué cosa, Ellos están clamando por Pedro y Pedro en la puerta y ellos no lo creen. ¿Y a dónde ha llegado la iglesia, Que no creemos lo que oramos. Uy. No tenemos fe para creer lo que estamos orando. Estamos orando como esa anécdota de ese pastor que rogaba: Señor, mira ese colmadón que tiene ese musicón ahí. Padre, queremos dar culto, apague esa música, y se le quemó. Y el tipo que estaba al frente, el del colmador, dice que lo denunció y fue delante de un juez, una anécdota. Y cuando va delante del juez, le dice: yo vine a denunciar a ese pastor porque por culpa de ese me quemó el local. Y le dice el pastor: no, mentira. Nosotros oramos para que la música se fuera, pero no pensábamos que iba a pasar. Y le dice el tipo: no, pues esto yo no lo puedo creer. O sea, esto es algo asombroso. Yo estoy viendo a un ateo que cree en el poder de la oración y a un pastor que no. Hermano, la iglesia está llena de eso. Y suena jocoso, ¿verdad? Da risa, pero es verdad. Y tiene que llamar a la reflexión a nuestra vida, de que no podemos quedarnos en un evangelio teórico. Tenemos que vivir un evangelio práctico. Yo no sé usted, pero yo sí creo que Dios todavía reparte dones. Yo creo que hay don de sanidad, de profecía, de denuedo. Yo creo eso. Se lo dice uno que no podía dar una exposición en la iglesia, en la escuela. Cada vez que me daban una exposición estaba yo ahí con un chivito y con la lengua temblorosa. Y mira ahora cómo estoy hablando. Porque eso es un don de Dios. Digan amén. Sí, no es mi capacidad, es un don de Dios. Y yo creo que Dios lo hace con todos. Yo creo realmente que Dios todavía da dones, porque la palabra de Dios no miente. Y en el Nuevo Testamento dice que Él repartió diversidad de dones y que a cada uno le dio conforme a su capacidad. Si Dios le dio a usted el soñar, sueñe, porque Él le pondrá. Pero crea lo que Dios trae a su vida, porque realmente hoy en día, como bien le decía, ya el evangelio no es práctico. Ya nosotros no salimos a predicar como hacían los primeros cristianos. ¿Cuántas veces usted ha participado de agarrar un grupo entero sin planearlo? Simplemente que lo llamen: está disponible, sí, vamos a predicar. Y a salir por las calles y que empiece la gloria de Dios a manifestarse. ¿Cuántas veces? Sean sinceros. No levante la mano. Es sinceramente, piénselo. Y esto es el evangelio de Dios. ¿Cuántas veces usted ha ido a los hospitales a orar por los enfermos y algo ha sucedido? Porque no es usted. Yo recuerdo que hace unos años atrás me llamaban a mí cristianos de otras iglesias y me decían: ven a orar que tú tienes el don de sanidad. Yo decía: no, yo no tengo el don de sanidad. Yo lo que tengo es el Espíritu Santo. Ese sí sana. Ese sí. Y eso necesita la iglesia, hermano, que crea que tiene el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo tiene poder. Porque así como sucedía con esos primeros cristianos que dice que estaban orando por Pedro y no creían que Dios había liberado a Pedro, no lo creían, y para ellos eso es algo asombroso. Pero ¿cómo es posible? Eso fue un milagro instantáneo. ¿Sabe qué? Que también sucede en las iglesias. Igual, ahora sí vamos a tocar una tecla personal, porque hasta para adorar hay que motivarnos. Hay que jalarnos por el cuello y decir: adora a tu Dios. Y eso da pena. Porque como decíamos ahorita, ¿cuántas veces Jesús te consoló en momentos de dificultad? ¿Cuántas veces? Hermano, yo recuerdo, ya yo tengo 10 años aquí,
Y le doy gracias a Dios por mi china que me consuela. Ese es el amor mío. Pero no crea usted que fue fácil. Yo ahora que voy a cumplir 2 años de casado, pero durante todos esos años yo estaba solo. Y gracias también al Señor por varias personas que Dios puso a mi lado, como mami Ale, que fue mi mamá y estuvo ahí conmigo. Pero no crean ustedes que era fácil para mí el Día de las Madres. Yo estaba tranquilo en mi habitación y todo el mundo compartiendo y yo ahí dando gritos. Porque aunque ustedes me vean que yo parezco duro, Cero me dice, tú eres odioso. No, mami. Es mi forma de ser, pero no es que yo sea odioso. Es la cara nada más, ¿verdad, Rachel? Aunque ustedes me vean así, con mi cara de un colín ¿cómo es? Amolado, ¿verdad? Colín amolado. En la intimidad Dios sabe qué había en mi corazón. Y Él sabía que yo me ponía a meditar y decía, ¿y cuándo yo voy a ver a mi mamá de nuevo? O como yo desde pequeño tenía el deseo de volver a ver a mi abuelo, a mi abuela. Y yo especialmente que crecí un poco lejos de mi abuelo, para mí era un sueño yo poder regresar a Venezuela triunfante y poder decirle a mi abuelo, yo te amo, mira, estamos aquí. Y él lamentablemente falleció. Yo estando aquí, yo estaba en casa de Ale ese día. Y yo recuerdo que cuando Ledwin me dio la noticia, yo me quedé serio, así como que no pasó nada. Y cuando ellos se fueron, yo me metí en la habitación de Liz y di una gritada y vea. ¿Y ustedes creen que yo estuve solo en ese momento? Humanamente sí. Pero había alguien ahí conmigo que me decía, no, yo estoy contigo, yo soy tu amigo. Y ese alguien era Jesús, su presencia. Hermano, eso marcó mi vida tan fuerte que no hay forma de que usted me saque. Cuando usted lee las Escrituras, usted se dará cuenta que ni lo alto, ni lo profundo, ni nada de lo creado puede apartarte del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada. Y entre todas las cosas que menciona, lo único que no menciona es a ti mismo, porque eso sí te puede sacar tú mismo. Pero nada de lo que hay alrededor, no importa cuánta gente se levante en tu contra, no importa cuántas dificultades, cuando tú tienes una experiencia cara a cara con el Señor, eso no te puede alejar, nada te puede separar, ni siquiera un ángel, dice la palabra. Nada. Cuando estamos en las manos de Jesús, nada nos puede arrebatar de allí. Pero tenemos que tener cuidado de bajarnos nosotros. Y eso es lo que Jesús está hablando. La iglesia necesita retomar su identidad para que no sea insípida, para que no parezca iglesia pero no es iglesia. No, porque hay muchas iglesias que parecen iglesia pero no son iglesia. La iglesia fue llamada a anunciar el evangelio. La iglesia fue llamada no solamente a anunciarlo predicando, fue llamada a demostrarlo. Por eso el segundo ejemplo es que la lámpara que hay en nosotros, esa luz debe alumbrar a todos para que a través de nuestras buenas obras la gente glorifique a Dios. Ese es el evangelio verdadero, no el teórico. Y no es malo que nosotros conozcamos más y más de las Escrituras, pero es necesario que aparte de conocerlas, las pongamos en práctica. Y de que cuando vengan esas situaciones donde vamos a ser fuertemente golpeados, nos levantemos como Pedro y digamos, mátenme si es posible por Jesús. Tal vez usted y yo no lleguemos a ese extremo, porque Dios conoce todas las cosas. Tal vez no, tal vez Dios nos libre de eso. Pero hay muchas cosas que ponen en tela de juicio nuestra fe diariamente. Y si por cosas pequeñas nosotros dejamos pasar la fe, por una mentirita piadosa, como le llama el mundo, ¿qué sería cuando te digan que te van a meter un planazo por Jesús? Cuando te pongan una pistola como le hacen a los cristianos en Nigeria y te digan, si no niegas a Jesús te vamos a matar. ¿Qué va a pasar? ¿Acaso vendrá a tu mente los momentos en los que estuviste a solas con Jesús y Él fue tu consuelo? Porque si viene eso a tu mente, créeme que tú vas a preferir la muerte. Pero es necesario que eso siempre esté ahí, recordándose una y otra vez. Otro ejemplo para terminar es un hombre que perseguía a la iglesia de Dios, Pablo. Y dice la palabra que Pablo lo llevaron preso y lo iban a mandar a Roma para que estuviera frente al César en un juicio. Y dice que antes de él subirse al barco, él les dijo que no salieran porque había alerta de huracán, de una tormenta fuerte. Y ellos no le hicieron caso y se fueron. Y se levantó una gran tempestad en el mar. Tanto así que ellos dicen que empezaron a ir a la deriva. El barco no sabía para dónde iba. No podían ver nada.
una tiniebla horrible. Y Pablo dice que después de muchos días de ayuno forzado, no era voluntario, forzado, porque ellos se vieron en la obligación de botar todas las provisiones que había en el barco para que no se hundiera, para mantenerlo a flote. Dice que Pablo se levanta y Dios le da una visión y le dice que nadie iba a perecer en ese barco. Nadie. Eran todos impíos, oiga qué cosa. Pero Dios hace las cosas por necesidad de salvar las almas. Y dice que él se levanta y le dice, lo primero que siempre me gusta de los predicadores de antes, que él le dice la verdad en la cara, le saca su pecado. Le dice, yo se los dije a ustedes que no saliéramos y ustedes no me hicieron caso y ahora estamos en esta situación. Pero no nos vamos a quedar y ahora vamos a darle la respuesta. Dios me concedió la vida de todos ustedes y aquí ninguno va a morir. Pero Pablo, tú te estás poniendo loco. Tú no estás viendo que tenemos días a la deriva, naufragando, y que este barco está a punto de hundirse. Paz. Y dice que había un grupo que querían y prepararon las balsas para lanzarse al mar. Y él le dijo, mira, le dijo al capitán, todo el que salga de este barco, yo no respondo por la vida de ellos, pero el que esté en el barco no morirá, dijo Dios. Ni siquiera un cabello se va a perder. ¿Y ustedes qué ustedes creen que pasó? Dice la Biblia que el barco quedó destruido, pero ninguno murió. Oiga, el barco se destruyó completo. Y esto es asombroso. ¿Cómo es posible que un barco se destruya completo y ni una sola víctima? Porque cuando Dios dice algo, se cumple. Este mismo hombre que perseguía a la iglesia tuvo que pasar una fuerte tempestad que él mismo describe como que había perdido toda esperanza de vida. Ya ellos habían perdido la esperanza de vida, pero cuando Dios le dijo, no van a morir, la esperanza regresó así. Aunque él decía, no, vamos a morirnos todos. Cuando Dios le habló, su mentalidad cambió. Y donde había muerte, él empezó a ver vida. La iglesia necesita volver a la fe. Necesita empezar a ver vida donde nadie la ve. Cuando nosotros vengamos a este lugar, hermano, creamos, como dice las escrituras, el que se acerca a Dios, crea que le hay. Nosotros no venimos aquí a reunirnos como un club, como les decía hace un momento. Nosotros no cantamos adoraciones aquí porque somos un grupo musical. No. Nosotros estamos tratando de conectarnos con aquel que nos amó, aquel que está sentado en el trono. Levante sus manos, cierre los ojos y con fe olvídese del que está a su lado y piérdase en adoración a Dios. Que no haya que motivar a la iglesia, porque eso nada más no pasa aquí, eso pasa en todo el mundo. Y es lamentable, porque una de las cosas que Jesús mencionó fue: hallará fe el Hijo de Dios cuando venga a la tierra. Hallará, porque él, conociendo todas las cosas, sabía que iba a haber un enfriamiento en los últimos tiempos. Pero hay una promesa que dice que en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne y los jóvenes. Hay una promesa, ¿cuántos lo saben? ¿Y qué pasó con esa promesa? Hay un avivamiento para la iglesia prometida. ¿Cuántos sabían eso? Dios prometió un avivamiento. ¿Y qué pasa con el avivamiento? ¿Sentado en la casa? Que llegue el avivamiento aquí. No. Dios habla a través de sus profetas y dice: despiértate tú que duermes, despiértate, levántate y resplandece, porque ha nacido tu luz. Ya nació la luz. ¿Qué espera para levantarte? ¿Qué espera? ¿Que te agarren por un brazo y te lleven? No. Es una decisión, hermano. Una decisión de usted, una decisión mía. Dios no obliga a nadie. A nadie Dios obliga. Dios te dice: yo puse la luz en ti, pero tú decides si te levantas. Nadie te puede obligar a servirle. Y Él está esperando que tú te levantes y que empieces a iluminar a todo el mundo. Porque así comienzan los avivamientos. ¿Cuántos quieren un avivamiento para tiempo de cosecha? Ay, santo, tenemos años esperando esa promesa. Bueno, es el tiempo ya, porque es aquí y ahora. El Señor lo habla a través de su palabra. Ustedes dicen que no es el momento de levantar la casa a Dios, pero sus casas están hermosas y adornadas. ¿No lo dice la palabra? ¿Y qué dice el Señor? Es el momento, no es mañana, es ahora. Porque a veces como seres humanos estamos tan planificados en el tiempo de Dios que no nos atrevemos a dar el paso. Hermano, el avivamiento comienza desde adentro. El avivamiento comienza desde la casa. Levántese usted como cristiano y empiece a avivar en su propio hogar. Levántese y propóngase una meta y diga: no, yo voy ahora a dedicar más tiempo a la lectura, voy a dedicar más tiempo a la búsqueda de Dios, voy a dedicar tiempo a conectarme con Dios. Y después entonces diga: vamos a hablar con la pastora y vamos a organizar cómo nosotros podemos llevar la palabra y vamos a alcanzar a aquellas personas que necesitan.
Y si todos nos pusiéramos de acuerdo, ay papá, en un año, 3 pisos para arriba, hay que hacer así. Porque imagínense, hacíamos un ejercicio los otros días los jóvenes sobre qué tan frecuentemente debíamos visitar a las personas. Y si usted pone una vez al mes, son 12 personas en un año. 12 personas en un año. Que si usted en el mejor de los casos tiene un 20%, tal vez 3, 4 personas, 2 personas, cuando mucho. Propóngase usted hacer la labor que Dios lo llamó a hacer, ser sal. Y vamos a ponernos de acuerdo, porque yo creo que algo grande va a suceder. Yo no sé cuántos sabían la palabra que Dios le habló a la pastora comenzando el año. A mí no se me olvida. El primer culto que la pastora predicó aquí el año, ella dijo: Dios me dio una palabra y dijo que sean llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos sabían eso? ¿Se acuerdan de eso? Seamos llenos del Espíritu Santo, hermano. Pero el Espíritu Santo se recibe primero con fe. Es lo primero. Es que nos acerquemos a Dios creyendo que Él está allí y que Él recompensa a los que le buscan. Porque los que estaban reunidos en el lugar alto ahí, ellos no estaban orando de que a ver si venía, no, ellos estaban orando con fe, esperando ahí la promesa de que vendría el Espíritu Santo sobre ellos, y sucedió. Los que estaban orando por la libertad de Pedro también estaban esperando que Dios hiciera algo. Dios lo hizo más rápido de lo que ellos pensaban, pero lo hizo. Vamos a orar. Señor, llena tu iglesia de tu presencia. Señor, ayúdame a romper con esta cadena que no me deja servirte libremente. Yo quiero tomar la decisión de verdad de ser un cristiano. Yo estoy cansado de siempre lo mismo. Voy un mes siendo cristiano, me descarrí un chin. Otro mes otra vez, me descarrí otro chin. No, ya. Sea valiente y toma la decisión de decir: ayúdame a ser firme. Amén. Como el mensaje que predicaron el domingo pasado. La iglesia necesita ser llena de gente con resistencia, no con dones. Porque dones hay de más. Estamos repletos de dones. Es resistencia, es perseverancia, es un espíritu verdaderamente lleno de valor. ¿Sabe qué sucedió? Cuando usted lee las escrituras, después que Pedro fue liberado y fue delante de ellos, cuando ellos estaban orando, dice las escrituras que toda la iglesia fue llena de valor. Oiga qué cosa. Y predicaban el evangelio con valor, porque hay que ser valiente para servirle a Dios. Así que, iglesia, retoma tu identidad. Si te sientes menos por X o Y, recuerda que Él te hizo rey y sacerdote, que Él te llamó, te escogió y te predestinó para cosas grandes, que Él te hizo parte de su pueblo, que te dio un nombre y un sobrenombre. Oiga qué cosa. Si te sientes que las situaciones te han golpeado, recuerda lo que dijo Jesús: bienaventurados los que padecen por mi nombre, porque de ustedes es el reino de los cielos. Y si tú sientes que la fe está menguando, hermano, vete a las escrituras y no creas que es fábula lo que está escrito ahí. Suena asombroso que el mar se pueda abrir, pero Dios lo puede hacer. Suena asombroso que los muertos puedan volver a la vida, pero Dios lo puede hacer. Y lo que parecía lejos para los judíos en aquel entonces, que leían la historia de Ezequiel, no lo vivieron con Dorcas cuando la resucitaron. Porque nosotros solamente vemos a Jesús, sí, porque era Jesús. Pero ¿acaso ellos no oraron por Dorcas y resucitó Dorcas? Jesús lo dijo: el que cree en mí, estas señales le seguirán, y cosas mayores a esta harán. Oiga, o sea que usted también tiene el poder a través de su Espíritu Santo, de que cuando usted ore, cosas maravillosas puedan pasar a favor del reino. No es que usted va a orar por un avión, a favor del reino. Usted puede hacerlo. Ore por alguien que esté perdido y dígale: Señor, cambia la vida de esa persona, y agárralo ahí, no lo suelte ahí. Que no sea por causa de falta de oración. Amén. Póngase de pie. Vamos a darle gracias a Dios.